el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Señor vive, Jesús, el Señor. Según el Evangelio de Juan, esta es la tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos. En esta ocasión es en Galilea, en el lago, ahí donde había comenzado todo, donde los había llamado. Recordemos que Jesús resucitado, le dice a María: «Ve y dile a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán». Entonces acá están en Galilea, están ahí, quizá no saben qué hacer, qué es lo que continúa ahora en su misión, en su labor. Hay quienes interpretan como que Pedro, que antes se dedicaba a la pesca y que Jesús le había dicho: «Yo te haré pescador de hombres», que había, después de toda aquella aventura vivida con Jesús esos 3 años, había vuelto a lo habitual de su vida: «Voy a pescar». Y todos los demás le dijeron: «Nosotros vamos contigo». Pero atención a esto: la vida del resucitado ya está en ellos. Recordemos que dijo Jesús: «Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo». Si algo había unido a aquellos discípulos, a aquellas personas, pues era ser discípulos de Jesús. Jesús los había convocado, Jesús los había unido. Jesús era el autor de aquel grupo. Y están unidos. Y estando unidos, aparece Jesús. En esta ocasión, con todo y que Pedro era un experto pescador, no pescó nada. Y entonces Jesús aparece en la orilla: «¿Han pescado nada, Señor? Arrojen la red del otro lado». Y Juan lo reconoce, otra vez el discípulo amado, el mismo que no necesitó ver a Jesús. Recordarás que cuando llegaron Pedro y Juan al sepulcro, Juan vio y creyó. ¿Qué vio? Vio el sepulcro vacío, las sábanas ahí. Vio y creyó. Y ahora
escucha a Jesús y dice, es el Señor, lo identifica. Por eso es importante mantenernos siempre unidos al Señor. Y entonces dice el Evangelio, tan pronto como escuchó, es el Señor, se ató la túnica, porque al parecer pues dice ahí que se la había quitado, andaban ahí trabajando en el agua, se aventó al agua, empezó a nadar y llegó primero que los que venían en la barca. Y luego regresó para jalar la red con tantos pescados, con aquellos 153 pescados. Tenemos entonces una actitud de Pedro de mucho amor, de ese impulso que él tenía, el mismo impulso que lo había llevado a sacar la espada para cortarle la oreja a aquel hombre que cuando apresaron a Jesús. Pedro conserva ese temperamento, ese impulso, pero ahora lo aplica a Jesús. Va, quiere estar con el Señor. Y estando ahí, Jesús les da de comer de lo que les ofrece pan y pescado. Ahí en aquel lugar, el lugar que recuerda este episodio, hay una capilla que tiene dentro una prominencia que viene de la tierra, es una piedra, una roca, que simula como una mesa, y hay quienes dicen que ahí es la mesa donde Jesús les preparó este desayuno a los apóstoles. Es un tema ahí histórico o un anecdótico. Lo importante es esto: Jesús nos llama nuevamente, así como los había llamado ahí en aquel lago, aquella primera vez, los vuelve a llamar. Trata de recordar cuándo fue cuando el Señor te llamó a estar cerca de Él. En tu primera comunión, en un retiro, en un grupo juvenil, en algún evento. El Señor hoy te dice otra vez, vamos otra vez. Pero ahora, con la diferencia de que yo estoy resucitado contigo. Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. Su gracia, su vida, su poder de hacer milagros sigue estando intacto y puede seguir haciendo milagros en tu vida. Si escuchas la primera lectura del Evangelio de hoy, trata, y desde ayer, trata de cuando Pedro y Juan ven a aquel hombre paralítico y le dicen, lo que no, míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levántate. Y entonces continúa con el Evangelio hoy, la primera lectura, que es de Hechos de los Apóstoles, cuando las autoridades judías cuestionan a Pedro, y Pedro dice, es que Jesús está vivo, es el que obra estos milagros, porque no hay ningún nombre por el que se puedan hacer milagros que Jesús. Y esto es lo que proclama la iglesia, solo Jesús sana, solo Jesús salva. Y como estamos en Él, tenemos esa gracia en nosotros que nos sana, que nos salva, que nos purifica. Que recordemos, Cristo vive, Jesús está vivo, su vida está en nosotros, quiere seguir obrando milagros en nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.